Voy a comenzar compartiendo una pantalla. No sé si la estarán viendo. Sí, perfecto, Lucas. Me voy a quedar así por si tengo que hablarte. Por si, dale, por así sos mi monitor del otro lado. Sí, sí. Ok, bueno, mindfulness. ¿Qué es mindfulness? Mindfulness es una palabra inglesa que no tiene una traducción directa al español y dentro de los posibles significados que le podemos dar es conciencia plena, atención plena y atención consciente. Sí, ahora vamos a ver conciencia plena de qué, o atención plena de qué, ¿no? O hacia qué. Entonces, el mindfulness lo que propone es que podamos estar conscientes o ser conscientes momento a momento del aquí y el ahora, pero de manera intencionada, con un acto de la voluntad, un querer estar aquí y ahora. Partimos del supuesto o de la base de que la mayoría de la gente vive en piloto automático, como se dice dentro del ambiente del mindfulness. O sea, vivimos en piloto automático, vivimos de manera reactiva y vivimos en el modo hacer versus el modo ser. El modo hacer no solamente implica un hacer desde la actividad física, de hacer actividades de distinta índole, ¿no? Desde deporte, trabajar, salir, hacer actividades que impliquen, que involucren lo físico, sino también hacer desde una mente que está todo el tiempo dialogando, que está todo el tiempo pensando, que está todo el tiempo presentando problemas o preocupada o tratando de resolver cuestiones que están en el futuro o tratando de entender o de aferrarse a temas que quedaron en el pasado. Y entonces ese movimiento de la mente, esa actitud de estar todo el tiempo dialogando interiormente y todo el tiempo con... Ya todos sabemos que más de uno se habrá preguntado más de una vez, ¿y qué es todo este ruido mental, este pasar de imágenes sin sentido, y de un momento a otro me estoy pensando en una cosa y de repente pienso en otra y de pronto me acuerdo de un problema y al rato estoy pensando en las deudas que tengo que pagar mañana o en que no nos entendemos con mi pareja o que mis hijos no me hacen caso, bueno, en fin. Y entonces hay un diálogo permanente, un trabajo, un hacer. Entonces a esto es a lo que también se refiere el mindfulness cuando dice estamos en el modo hacer. Es la mente que todo el tiempo está trabajando y el ego que es parte parte de todo el mecanismo de la psiquis. El ego no es la mente, sino que es parte del mecanismo de nuestra psiquis, está también involucrado en este proceso. Porque desde este mecanismo que es el ego, estamos intentando todo el tiempo mostrar quiénes somos o cómo somos, o defendernos de lo que viene de afuera, eh, adoptar posiciones defensivas, no aceptar o rechazar lo que es distinto a nuestra expectativa, ya sea de las otras personas o de las situaciones que nos ocurren en lo laboral, en el día a día, desde lo más trivial hasta lo más tremendo que nos pueda pasar en la vida. Entonces hay un ego y una mente que están desde los juicios, desde los prejuicios, desde los temores, desde la cultura que hemos tenido, cada uno en nuestra formación, desde lo que aprendimos con nuestros papás o quienes nos hayan dado la educación, sobre todo
fundamentalmente durante los 7 primeros años de vida, que es donde se forma lo que conocemos como el carácter o la personalidad. Desde ese lugar estamos la mayor parte del tiempo defendiéndonos de lo que pasa, de lo que ocurre en el aquí y el ahora. Voy a cortar. Defendiéndonos de lo que ocurre tal cual es, defendiéndonos de lo que es, momento a momento, y sobre todo tiñendo con nuestros juicios, que son los temores, que son las expectativas de lo que debiera pasar, o cómo debieran estar sucediendo las cosas, o cómo debiera estar siendo tal o cual persona, mi pareja, mis hijos, mi jefe. De modo que, al estar en ese modo hacer todo el tiempo, no damos lugar al modo ser, a ponernos en el modo ser. El modo ser es poder aprender a no interferir con la fuerza de la vida tal cual es en nuestro interior y con lo que muchos llaman el verdadero yo que somos realmente detrás de todo esto que decía recién, el ego, las creencias, los juicios. Entonces, una de las tantas maneras que tal vez la humanidad tiene, algunos iluminados, maestros, o como querramos llamarlos, han descubierto, han enseñado a lo largo de los siglos, porque nada de lo que vamos a ver ahora es nuevo. Tal vez para muchos sea una especie de moda. El mindfulness de pronto se escucha por todos lados. Hoy más que nunca, con esta situación que estamos atravesando, se recomienda muchísimo. Veo que hay otras iniciativas como esta que estamos haciendo nosotros los sábados de enseñar a meditar y demás, cursos online, etcétera. Pareciera que es como una moda, pero la verdad es que no tiene nada de moda, porque nada de lo que vamos a ver a continuación o las prácticas que vayamos a hacer son nuevas, tienen siglos algunas, como ya vamos a ver. Y volviendo a esto de qué es lo que propone el mindfulness, que es ser conscientes y estar atentos al momento presente de manera intencionada, tiene que ver con esto, con aprender a mirar qué está pasando principalmente dentro de mi mente, dentro de mi clima emocional, momento a momento y ante cada situación a la que me voy enfrentando, sea del tipo que sea, la situación placentera, agradable, dramática. Entonces, bueno, es aquí donde aparece toda esta forma de mirar, de mirarnos y de mirar la vida. Y por eso suelo decir muchas veces, ya me habrán escuchado los que ya han participado antes, que mindfulness no es solamente meditar, sino que meditar es la herramienta fundamental, la herramienta principal, digamos, la cual vamos a usar y vamos a aprender a perfeccionar y a dominar con el tiempo y con la práctica diaria, pero hay una filosofía encima que se apoya, que se afirma en esto de meditar. Y que no es solo el mindfulness la que la promueve, ¿no? Sino que hay muchas otras, tal vez filosofías o escuelas que tienen distintas maneras de meditar, distintos fines asignados a la meditación, pero en el fondo el hecho de meditar, sea cual sea la escuela, la técnica que se use, va a tener en común los mismos beneficios que vamos a ver hoy. Entonces, bueno, mindfulness, teniendo en cuenta esto, se basa en lo que se conoce como la meditación vipassana. Meditación vipassana es una palabra de origen indio, de una, si no me equivoco, es sánscrito, casi estoy seguro, y quiere decir algo así como claridad, o ver las cosas con claridad, o porque también no hay una traducción directa de ese término, de esa palabra, al español, ¿no? Entonces, quiere decir algo así como claridad, poder ver las cosas tal como son.
Entonces, bueno, algunos van a decir, es lo mismo que propone mindfulness, es al revés. Digamos. Mindfulness se apoya o nace a partir de la meditación vipassana. ¿Y cómo pretende vipassana conseguir o lograr esto de poder ver las cosas con claridad y tal como son? Bueno, tiene que ver con esto que ya vengo, que ya les estoy adelantando en esta charla, ¿no? Que es autoobservando la mente, las emociones, el cuerpo y sus cambios. El vipassana que conocemos hoy, acá en la diapositiva les puse que se tienen noticias del vipassana desde por lo menos del siglo VI antes de Cristo, pero la versión de vipassana en la cual se basa el mindfulness es una especie de variación que ha tomado una de las escuelas del budismo. Uno de los postulados que tiene el budismo es el que se refiere a la impermanencia, que dice que todo es impermanente, no es nada permanente, nada, nuestro cuerpo no es permanente, la vida que estamos viviendo no es permanente, esta situación que estamos viviendo del coronavirus no va a ser permanente, el universo como lo conocemos no es permanente, sino que todo tiene ciclos de distinto tamaño, ¿no? De distinta velocidad de variación, podríamos decir. Algunos ciclos son tan largos, tan largos, que no alcanza el periodo de la vida humana, el periodo medio, ¿no? De la vida humana, 80 años, por poner un número, para que alcancemos a verlos. Pero tenemos noticia de que estos ciclos existen por los registros que vamos dejando los seres humanos a lo largo de la historia, las observaciones de cómo, de cómo era el mundo antes. Entonces, esto es uno de los principios del budismo, que es el principio de la impermanencia. Y esto ocurre a todo nivel, como si fuera un fractal, digamos, que ocurre tanto en lo físico, como en lo psíquico, como en lo espiritual, como dicen muchos maestros de distintas filosofías y escuelas. La impermanencia, todo va cambiando todo el tiempo. Como dice la frase, lo único permanente es el cambio. Entonces, ¿qué se supone que descubrimos con esto de observar la mente, observar las emociones y observar el cuerpo? Empezamos a tomar conciencia con esto de la impermanencia y podemos ver que incluso las emociones más arraigadas que tenemos en algunos momentos, estamos muy enojados con algo que ha pasado y ustedes pueden decir, bueno, a mí el enojo me dura días cuando me enojo con mi pareja, pero claramente ese enojo en algún momento va a parar a algún otro lado, ¿sí? Porque la emoción cambia. Y ya sea que o nos fuimos a tomar un aire por ahí, o nos juntamos con otra persona, o conectamos con otra actividad que nos permitió, la emoción dejó de ser la misma. Y es ese cambio, la velocidad con la que se da ese cambio, depende de un montón de factores o de variables que las vamos descubriendo, vamos tomando contacto en por qué cambian nuestras emociones con la velocidad que lo hacen y de la manera que lo hacen. Y esto tiene que ver con el autoconocimiento, esto tiene que ver con aprender a conectar con cómo son con cómo van cambiando mis emociones, de qué manera cambian, qué las provoca, qué provoca que tal emoción hoy esté y después se vaya uno a saber dónde. Y lo mismo sucede con la mente, con el pensamiento. Cuando hablamos de mente, estamos hablando de la mente, de la parte intelectual, de los pensamientos, sobre todo. Porque muchas veces se habla de la mente, en algunos textos, de la mente como si habláramos de la psiquis, ¿sí? Como, en vez de decir la psiquis, se dice la mente, pero a veces la con intelectual de la psiquis. Entonces, lo mismo ocurre cuando empezamos a observar los pensamientos.
Algunos podrán decir, pero yo tengo pensamientos que están fijos y que tengo la idea fija y no se me va de la cabeza, pero basta observar un ratito para notar que no es cierto. Tal vez lo que ocurre es que el pensamiento vuelve, pero no está fijo todo el tiempo, no es cierto que está fijo. Y lo mismo ocurre con las emociones. Van y vienen, igual que los pensamientos. Ahora, ¿a dónde van y por qué se van y por qué vienen? Bueno, esto tiene que ver con la famosa sentencia a la entrada del templo de Delfos: conócete a ti mismo. Y esto es conocerse a sí mismo. Y la herramienta, tal vez por excelencia, que nos puede ayudar a esto de conocernos a nosotros mismos, es meditar. Y dentro de todas las variantes y escuelas de meditación, bueno, acá estamos hablando de mindfulness, ¿no? Que mindfulness es una versión occidentalizada, podríamos decir, del Vipassana. Entonces, esta diapo que se demora en cambiar. ¿Qué es el mindfulness? Como les decía, una versión tal vez occidentalizada, por decirlo de alguna forma, del Vipassana. A ver, cuando conectamos con el Vipassana tal cual es, vamos a encontrar que además de las prácticas que tienen, de la práctica de la meditación, de la técnica o las distintas maneras de meditar, hay toda una filosofía, una cosmogonía, ¿sí? Una forma de entender este universo, la vida y demás. Y por ahí lo que ha hecho el mindfulness es tomar ciertas cosas de ahí, despojarla tal vez de la cosmogonía y de la espiritualidad, pero ha rescatado lo que son las técnicas y algunos aspectos de esa filosofía. Por eso decimos occidentalizado, ¿no? Es una creación del doctor John Kabat-Zinn, que es un médico, profesor emérito de la Universidad de Massachusetts, profesor de medicina. Él formalizó todos estos descubrimientos que hizo y le dio este nombre en el año 1975. Y a partir de ahí, bueno, esto no ha hecho más que seguir formalizándose, seguir creciendo, seguir teniendo aceptación en el ámbito médico, científico, porque, y gracias a los avances de la tecnología, sobre todo las herramientas de medición, en particular las tomografías computadas y demás, se han hecho observaciones impresionantes acerca de los efectos que tiene la meditación, y se han hecho estudios en personas que recién empiezan a meditar y en monjes budistas que llevan décadas meditando, y se han sacado, hay muchísimos estudios, ¿no? Después les voy a pasar, no sé si puse acá en las diapos, no me acuerdo, referencias a sitios donde se pueden entrar, donde están todos los resultados de estudios que se hacen desde la medicina, desde la ciencia. Y hay infinito, porque hace décadas y décadas que se vienen haciendo distintos estudios. Bueno, algunos estudios son refutados por otros, pero a su vez se descubren otras cosas. Es muy interesante lo que ocurre, pero de lo que no hay absolutamente ya ninguna duda es de los efectos inmensamente positivos que tiene sobre la salud física, la salud emocional, la salud mental, los efectos permanentes que tiene el poder meditar. Ya a los pocos días de estar meditando ya hay cambios en la estructura del cerebro, en la forma en la que se interconectan ciertas redes neuronales, lo que le han llamado neuroplasticidad. En fin, lo que hizo el doctor Kabat-Zinn es esto mismo, trabajar con budistas, con maestros budistas, con practicantes, meditadores de muchos años, con yogis. Y lo que terminó haciendo él es crear un programa que se llama Programa de Reducción del Estrés basado en la atención plena, o basado en mindfulness. Y después han salido otros programas como el Programa de Reducción y Control del Dolor, basado en
en mindfulness o en la atención, y todos están teniendo desde hace muchísimo éxito, muchísimo impacto en la vida de gente con problemática o enfermos psiquiátricos. Hay muchos casos, yo voy a comentar enseguida, sí voy a mencionar rápidamente varios, para que tengan una idea. Y justamente hablando de esto, de los beneficios que tiene el mindfulness, lo primero que vamos a notar es que aprendemos a tomar conciencia de nuestros pensamientos, sensaciones y emociones. Presten atención que está a propósito separado, pero también aprendemos a darnos cuenta que es un todo. Un pensamiento dispara emociones o hay emociones que traen a nuestra mente determinados pensamientos, pero también hay sensaciones que despiertan emociones y pensamientos, y por eso está todo relacionado. El tema es que estando en piloto automático, y esto es algo que quería decir recién, que bueno, la ciencia piensa que gran parte del hecho de que estemos en piloto automático tiene que ver con una estrategia del cerebro de ahorrar energía, ¿sí? Porque si todo el tiempo tuviésemos que estar eh, siendo conscientes de, por ejemplo, cuando conducimos, una vez que aprendimos a manejar, si todo el tiempo tuviésemos que estar conscientes de cómo ponemos el cambio, cuándo apretamos embrague, cuándo el freno, cuándo doblamos, cuándo... Sería un gasto de energía muy grande cuando el cerebro tiene la capacidad de automatizar procesos. Y así son infinitos los procesos que automatizamos. El tema es que parece que no conviene que absolutamente todo esté automatizado, sobre todo aquello que tiene que ver con nuestra conducta y nuestra forma de reaccionar, nuestra forma de pararnos en la vida ante la vida y sus distintas situaciones y cómo reaccionamos ante eso. Que esos mecanismos también estén automatizados es lo que no es beneficioso y lo que nos mantiene, como decía George Ivanovich Gurdjieff, que fue el creador de la escuela del cuarto camino, como se conoce, que fue como una especie de Sócrates del siglo XX, también un maestro eh, sufí muy sabio. Él decía, tenía esta frase, él decía, usted está dormido, y le recomiendo, le aconsejo que despierte, porque se va a ir de este mundo estando dormido. Y él, esto lo decía, imagínense, por allá, por la década del 20, ¿no? De 1920, que fue la época donde él actuó en el escenario entre Rusia y, y París, eran los países, el escenario en donde él se movía y donde se lo conoció. Bueno, tenía este dicho, ¿no? Esta recomendación. Entonces, cuando él ya en aquella época hablaba de usted está dormido y le recomiendo que despierte porque se va a ir de este mundo habiendo estado dormido, se refiere a esto, sin duda se refiere a esto, se refiere a la manera al piloto automático en el que vivimos, a la manera automática en la que reaccionamos a los hechos que la vida nos va presentando momento a momento, las personas, el trabajo, la pareja, los hijos, los eventos inesperados, etc. Entonces, aprender a tomar conciencia de qué estamos pensando, qué estamos sintiendo, qué emoción en este momento, aquí y ahora está surgiendo, y qué pensamientos estoy teniendo, y cuestionarlos además. ¿Pero por qué pienso esto? ¿Por qué siento esto? Y además, esto de la impermanencia que decía recién, ¿es permanente esto que estoy sintiendo? ¿Vino acá para instalarse o tiene como un movimiento así que como que se disipa, se va, al rato vuelve a aparecer? ¿Cómo lo estoy sintiendo? ¿Qué sensaciones me produce? Cosquilleo, calor, me da frío, me tirita el cuerpo, me transpiran las manos. Entonces, aprender a darse cuenta de eso es un ejercicio voluntario y un ejercicio al que llegamos
llegamos a estar conscientes de todo esto a través del ejercicio de la meditación. Bien, vamos a la siguiente filmina que se demora en avanzar. Está bastante lenta la cosa. Ahí está. Beneficios del mindfulness. Vamos a mencionar algunos. Algunos, y los que vamos a mencionar están más que comprobados, y por supuesto todos ustedes saben que hoy, después de esta charla, pueden ir y seguir buscando en internet y van a encontrar un montón de información seria al respecto. Entonces, algunos de estos beneficios ya se pueden observar al poquito tiempo de empezar a practicar la meditación. Entonces tenemos reducción drástica del dolor y la reacción emocional al mismo. Y acá aparece un concepto que viene del mindfulness, que es lo que se llama el sufrimiento primario y el sufrimiento secundario. El sufrimiento primario es el que naturalmente sentimos cuando hay un dolor. El dolor natural, por ejemplo, el que el cuerpo nos informa, le informa al cerebro cuando nos pasó algo que duele en el cuerpo, que lastima, ¿sí? O en las emociones. Pero después está la reacción nuestra, el cómo nos paramos ante ese dolor, qué juicios tenemos, qué miedos tenemos, qué pensamos que va a pasar, qué explicación le damos a todo eso, pero sobre todo qué temores tenemos. Y eso magnifica, y está súper demostrado que eso logra que nos duela más, lo que sea que nos esté pasando, que nos duela mucho más. Entonces, hay una reducción drástica del dolor, porque lo que primero que nada ocurre es que aprendemos a disipar el sufrimiento secundario, que se llama así, el generado por por los temores y por todo lo que nosotros empezamos a maquinar con la mente cuando algo nos duele. Ese es el primero que desaparece y ya se nota, está demostrado que ya se reduce la sensación del dolor. Pero también se ha demostrado que gran parte del dolor primario también se reduce. Hay muchas pruebas. Tengan en cuenta que esto lleva décadas aplicándose en muchos pacientes con enfermedades oncológicas, con tratamientos muy fuertes, donde han logrado reducir en porcentajes muy grandes el consumo de analgésicos, ¿sí? Incluso aquellos que a base de morfina. Entonces, se ha llegado a ese punto. Por eso dice acá en la filmina, puse, investigaciones recientes sugieren que los niveles medios de molestia del dolor pueden reducirse hasta un 93%. Pasando a otro ámbito, mejora el estado de ánimo y la calidad de vida. Esto, les puedo asegurar que a los 10 días de estar meditando, y si prestan atención, van a ver que el estado de ánimo general ha mejorado, ha cambiado y además están empezando a darse cuenta de cuando no hay un buen estado de ánimo. Y eso no nos da calidad de vida, por supuesto. Mejora la memoria, en realidad mejora, dice la memoria de trabajo, pero mejora la memoria general, la creatividad, la capacidad de concentración y la velocidad de reacción. Sobre esto también hay un montón de estudios. Una de los fenómenos que ocurren con la meditación, ya se había descubierto hace mucho tiempo que ya solo con la relajación, haciendo ejercicios de relajación progresiva, los dos hemisferios cerebrales tienden a sincronizar el trabajo eléctrico, la frecuencia de trabajo eléctrica. Entonces, de ahí viene lo que muchos de ustedes habrán sentido o habrán leído de las ondas alfa, las ondas tita, las ondas beta. Entonces, cuando el cerebro está trabajando al nivel de las ondas alfa, que está alrededor, es un rango que está entre los 12 y los 7 ciclos por segundo, se dice que está en el nivel alfa, que es un nivel donde
hay un incremento de la creatividad, un incremento de las funciones intuitivas, y se supone que uno está en un estado de calma cuando el cerebro vibra en esa frecuencia. Ahora bien, no es solo que el cerebro vibra en esa frecuencia, sino que ambos hemisferios cerebrales tienden a sincronizar el trabajo eléctrico, porque también hoy se sabe que no tenemos un cerebro, ¿no? Sino que son dos en realidad. Cada hemisferio es un cerebro en sí mismo, por todas las funciones y responsabilidades que tiene dentro del sistema que es el cuerpo. Entonces, no siempre trabajan a la misma frecuencia. Así que esta sincronización de frecuencia es lo que logra que aparezca esto de la creatividad, del incremento de la intuición, la concentración, la velocidad de reacción y demás. Pero también se ha descubierto que no solo la relajación, sino el hecho de respirar bien, que es uno de los temas que vamos a hablar en unos minutos, aprender a respirar bien. Eso también sincroniza el cerebro y que se activen, ayuda a que se sincronice el cerebro y que se activen determinadas funciones que tiene el cerebro que colaboran con esto del bienestar, de liberar endorfinas, etc. Mejora la inteligencia emocional, es un potente antídoto contra la ansiedad, el estrés, la depresión, el agotamiento y la irritabilidad. Y de nuevo, se está usando con muchísimo éxito en pacientes con depresión, con casos severos de depresión. Está incorporado entre las prácticas de la psiquiatría, se llama la cuarta ola, si no me equivoco, de los tratamientos que hay en materia de psiquiatría. Figura la psicología cognitivo-conductual y el mindfulness, entre otras técnicas. Reduce el comportamiento adictivo y autodestructivo, que las adicciones son autodestructivas. Cualquier adicción que se les ocurra pensar, ¿sí? Es autodestructiva. Mejora la función cerebral y calma la parte del cerebro encargada de producir hormonas del estrés, que es más o menos lo que venimos diciendo, lo que acabo de decir. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, mejora el sistema inmune. Eso está entre los primeros descubrimientos que se han hecho, como también con muchísimo éxito en personas que tienen que están con el sistema inmunológico bajo, que tienen bajas defensas y que tienen algún problema como, bueno, todos los que se conocen del sistema inmune. Hay muchos estudios también. Esto de que puede reducir el envejecimiento celular, es visible esto. Hay gente que ha empezado a meditar y en la cara se nota ya. En la cara se nota, en la expresión de la cara ya tiene el aspecto de... De hecho, se dice que reduce la edad biológica aparente. Mejora el control de azúcar en sangre en diabetes tipo 2. Mejora la salud del corazón y la salud circulatoria, el aparato circulatorio, reduciendo la presión arterial. De esto hemos hablado un par de veces. Yo mismo he hecho muchísimas pruebas en distintos momentos y contextos, y les puedo asegurar que una meditación, por cortita que sea, baja 1 o 2 puntos los valores de presión arterial. Sumado a que disminuye la frecuencia cardíaca, también baja unos puntos, baja la frecuencia respiratoria, se liberan endorfinas y bueno, se empiezan a aparecer todos estos resultados que venimos mencionando. Vamos a la siguiente. Bueno, todo esto que les he contado hasta acá está basado en el libro Tú no eres tu dolor, de Vidyamala Burg. Es una mujer. Ese libro, bueno, de la página 3 a la 5, cuenta gran parte de todo esto no todo, sino esta última parte que les estoy comentando, y hay mucho más, ¿no? Tiene beneficios, bueno, como acabamos de decir, sobre la hipertensión arterial, en pacientes oncológicos o con SIDA, arritmias postoperatorias, enfermedades, estoy leyendo una lista que tengo, ¿no?, acá a mano, enfermedades coronarias, en pacientes con epilepsia,
se han logrado reducir también los episodios o las dosis de medicación que toman. Psoriasis, colon irritable, dolor crónico, efectos indeseables de las quimioterapias, infertilidad sin causa. ¿Escucharon, no? Infertilidad sin causa. Estrés y enfermedades relacionadas con el estrés. Migraña, alteraciones de la voz, enfermedades psiquiátricas, trastornos de ansiedad y pánico y agorafobia, depresión, insomnio, estrés estudiantil por ingreso escolar. Yo ya he comentado otras veces, se está usando con mucho éxito la meditación en chicos de la primaria o del jardín inclusive. Discapacidad en temas de rehabilitación, sobre todo alcoholismo, adicciones. Bueno, fatiga, tensión muscular, ataques de ira, ataques de pánico. Hay una lista grande y sobre todo muy, muy fundamentada y sobre todo la información está disponible, ¿no? Para quienes quieren profundizar más con mayores datos médicos, ¿no? Y científicos. Bueno, pero si habláramos de todo lo que hemos mencionado, solamente pensando en el cerebro nada más, hay 7 beneficios, de los cuales algunos ya los he dicho, se van a repetir, pero se ha observado que ayuda a prevenir el deterioro cerebral a medida que envejecemos. Y de esto también hay muchísimos estudios, no solamente el mindfulness, sino se sabe hoy que aprender habilidades nuevas del ámbito que sea, ¿no? Habilidades sociales, hacer nuevas amistades, leer libros, aprender algún instrumento, salir a hacer ejercicio, etc. También colabora previene el deterioro cerebral a medida que envejecemos. Reduce la actividad en los centros de autorreferencia del cerebro. Ustedes saben que hay zonas del cerebro que tienen que ver con, o que rigen o gobiernan partes del cuerpo y están asociadas también a funciones más bien del ámbito de la psicología, de la psiquis, que es la imagen que tengo de mí, de yo, cuando digo yo o digo mí. Entonces, reduce esta autorreferencia a las zonas del yo, el mí, mío. Por lo tanto, se ha observado que las personas que llevan practicando mucho tiempo la meditación son personas que comienzan a tener mayor empatía, ¿sí? Pero más que empatía, empiezan a sentir mayor compasión. Se desarrolla esta emoción que no estoy tan seguro que sea una emoción, pero que es lo que llamamos compasión, que es mucho más que la empatía, que es ponerse en el lugar del otro. Es querer que el otro esté bien y es querer hacer algo por el otro, es más profundo, ¿no? Más abarcativo. Los efectos de la meditación son comparables a los efectos de los fármacos para la ansiedad y la depresión. Tienen el mismo efecto, concretamente. La meditación puede generar cambios de volumen en áreas claves del cerebro, como la materia gris, por ejemplo. Se ha observado con resonancia, con tomografías computadas, cambios de grosor en la materia gris y cómo se distribuye esa materia gris en meditadores que llevan mucho tiempo en la práctica de la meditación. Puede generar, bueno, en pocos días de entrenamiento ya mejora la atención y la concentración. Reduce la ansiedad y la fobia social, ya lo hemos mencionado, y puede ayudar a superar las adicciones. Hay un artículo en la revista Forbes.com donde está ampliado todo este tema de los 7 beneficios que se identifican en el cerebro. Bueno, entonces, ¿cómo practicamos el mindfulness? Lo practicamos siendo conscientes del aquí y ahora. Y ustedes podrán decir, ¿y cómo hago para ser consciente del aquí y ahora? Bueno, es un acto deliberado. Es un acto deliberado. Es decidir que voy a prestar atención al aquí y a la ahora tal cual es. Sobre todo y fundamentalmente tal cual es. Porque en el momento en que puse algún prejuicio por delante, alguna expectativa, en el momento que hice una valoración de lo que está pasando, ya sea buena o mala, no importa, me alejé de la experiencia tal cual es. Dejé de estar en contacto con lo que aparece tal cual es, para volver una vez más al modo piloto automático donde vuelvo a teñir las experiencias con mis prejuicios y mis expectativas y mi forma de ver la vida, los filtros con los que miro la vida.
Lo vamos a hacer entonces observando. ¿Y qué vamos a observar? Y como decía al principio, vamos a observar las emociones, los pensamientos, el cuerpo lo vamos a observar, qué hace, qué siente, qué me incomoda, qué me duele, qué me da placer. Y muy ligadito a eso, muy pegado, muy de la mano, va a estar esto de aceptar, de no poner resistencia. Aceptar lo que es, porque muchas veces, nos vamos a encontrar con que lo que estamos observando, aquello de lo que nos estamos haciendo conscientes, no nos gusta, no es tan agradable. Y vamos a descubrir que hace rato que venimos queriendo no mirarlo. Entonces, cuando eso pasa, sepan que ha llegado la hora de aceptar, de dejar de esquivarle al bulto, como decimos acá. Y para eso lo que vamos a hacer es el punto 4, que es no juzgar, no darle una valoración, ni positiva ni negativa, ni buena ni mala. Porque esto vale también para las experiencias placenteras. Cuidado, que es no juzgar ni lo bueno ni lo malo, ni lo placentero ni lo displacentero. Es observar y tomar contacto con la experiencia tal cual es. Por eso el punto 5 es experimentar. Porque cuando estoy diciendo algo es bueno, algo me gusta, también estoy anteponiendo algún juicio, algún recuerdo, algún cuentito de por qué eso me gusta, y estoy perdiéndome de experimentar, de volver a sentir algo diferente. ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Se acuerdan ustedes qué sintieron la primera vez que se dieron Ana, ¿tú estás cuenta en o que internet sintieron, también? o la hierba, una flor? ¿Tú ¿Qué puedes sintieron? desconectar tu celular del Wi-Fi, por favor? Hay un micrófono ahí que está... Prueben hacer este ejercicio a ver si pueden acordarse cuál fue la primera vez en la vida, y no cuál fue, sino más bien qué sintieron. La primera vez que sintieron el perfume de la lluvia, por ejemplo, el perfume de la hierba mojada, o el perfume, algo que percibieron, sobre todo los perfumes que nos conectan mucho con emociones. ¿Cuál fue esa emoción? ¿Con qué los habrá con la primerísima vez que sintieron, donde no había todavía recuerdo de algo parecido? ¿No? A eso se refiere, poder experimentar otra vez como si fuera la primera vez. Compasión. Que la compasión es una mirada amorosa, una mirada con bondad de lo que sea que esté pasando. Sobre todo cuando no es agradable lo que me está pasando, cuando no es agradable lo que estoy sintiendo. Entonces, la compasión es esa mirada de amor y de bondad. Y no solo hacia mí, sino hacia los demás. Que como les decía, con el tiempo y la práctica esto se desarrolla como algo natural. Soltar, que tiene que ver con dejar pasar. Muchas veces lo hacemos cuando meditamos y yo les digo, si vienen los pensamientos, vienen las emociones, los dejamos pasar, déjenlos, no se enganchen, no te enganches. Eso es soltar, déjalo, que se vaya, la impermanencia. El punto 8 es paciencia, y esto es, quien quiere que este tipo de prácticas le dé resultados ya, mañana, no está teniendo paciencia, claramente, ¿no? Hemos dicho que esto es una práctica que no debiera tener fin, no debiera terminar nunca en la vida de uno, debiéramos meditar hasta el último día de nuestra vida. Por lo tanto, la paciencia está también de la mano con la compasión, ser compasivo, bondadoso y amoroso con uno mismo, con el cuerpo, con las emociones, e ir dejando que el proceso vaya apareciendo, que vaya fluyendo, no querer forzarlo, no pretender que ya me pase tal o cual cosa. Y con eso tiene mucho que ver el último punto, que es el punto 9, que es confiar. Y la verdad que sí, hay que dar una cuota de confianza en que el proceso funciona, en que está más que probado, en que aunque yo un día me ponga a meditar y
y no logre entrar en un estado tan profundo como el que mi expectativa quisiera, y me duele el cuerpo y escuche todos los ruidos de afuera y demás, confiar en que igual el proceso está funcionando. Mientras yo puse la intención, me senté, respiré, me conecté conmigo, igual el proceso va a estar funcionando y va a estar empezando a producir los resultados en su momento. Lucas, quería Entonces, agregar una sí, cosita sí, con el punto 4, que me encanta que hayas puesto no juzgar, porque el no juzgar es lo que nos va a permitir escuchar nuestro cuerpo y no estar pensando lo que debería pasar, sino al librarnos de los juicios escuchamos lo que pasa. así es, Juli. Y también sucede lo mismo con el otro y con las situaciones. Dejamos que aparezca la situación y dejamos que aparezca el otro tal cual es. Porque ni bien lo juzgamos, estamos negándolo al otro. No lo estamos dejando ser. Estamos queriendo que el otro sea como a mí me gustaría que sea. Yo creo que hay una sola palabra que podría tal vez sintetizar en gran medida, ¿no? Todo lo que implica la práctica del mindfulness, y es dejar fluir. Dejar, dejar, dejar fluir. Ok, uno de los primeros puntos que vamos a trabajar y ponerle especial atención, y ya les cuento que ya en pocos minutos vamos a estar haciendo ya un primer ejercicio, tiene que ver con la respiración, que es clave, pero es absolutamente clave el tema de la respiración. Entonces, la respiración es lo que nos va a ayudar a conectar con lo que estamos pensando y sintiendo momento a momento. Es la respiración. Es volver a conectar a cada rato que sintamos que nos estamos yendo a otro lado con los pensamientos, una emoción que apareció, un ruidito que es volver a la respiración. Es tema de un curso aparte. Quiero hablar, ¿sí? Vamos a hacer unos ejercicios acá y les voy a contar un poquitito más, pero quiero que sepan que el tema de la respiración es motivo, el tema de la respiración es motivo de un taller o un curso aparte. Pero bueno, por lo pronto es necesario que sepan que es importante respirar bien, porque respirar bien es la esencia de toda la vida. Hemos nacido con el primer suspiro, nacimos y no hemos parado de respirar, y es lo último que vamos a hacer cuando nos vamos de este mundo. Cuando la cantidad de oxígeno que ingresa a nuestro cuerpo es insuficiente, hay consecuencias que se verifican a nivel celular, a nivel de los órganos, de la mente, del cerebro, bueno, el cerebro como parte de los órganos, ¿no? De la mente, de las emociones. Y alguno podrá decir, ¿qué tendrá que ver el oxígeno con las emociones? Bueno, tiene todo que ver, ¿no? Sobre todo para aquellos que han estado en contacto con esta idea del prana, esta idea, yoga del prana, que es la energía que hay en el aire. Entonces, y está íntimamente ligado a la dimensión emocional, por decirlo de alguna manera. Entonces, es importante que aprendamos a llevar la cantidad suficiente y adecuada de oxígeno al cuerpo, de aire al cuerpo. Ahora, ¿cómo vamos a lograr esto? Primero que nada, es poder identificar qué tipo de respiración estamos teniendo, de qué manera respiramos día a día, momento a momento. Para eso es importante saber que hay 4 tipos, la mayoría en general se dice que son 3 tipos de respiración, yo digo que son 4, que es la respiración media, que tal vez sea entre la media y la clavicular o alta, la que la mayor parte de la gente utiliza, y de manera inconsciente además. La respiración media es llevar aire a la zona media de los pulmones. Si ustedes se imaginan a los pulmones como 2 triángulos, ¿no? Con la base hacia abajo, la zona media de esos triángulos es a donde se lleva el aire en la respiración media. La respiración clavicular o alta lleva el aire hacia la zona más chiquita de los pulmones,
hacia la parte de arriba, que es donde menos volumen entra. Luego tenemos la respiración diafragmática, que es la que se conoce como la respiración de los niños o los bebés, que es la respiración que lleva la mayor cantidad de aire hacia la base de los pulmones, por lo tanto, entra más volumen de aire. Podríamos decir que esa es la respiración indicada, la respiración diafragmática. Pero hay un cuarto tipo de respiración que se hace de manera voluntaria, cuando se hacen cierto tipo de ejercicios, que es lo que se llama la respiración completa, que es la suma de las demás. Es decir, es un ciclo de respiración donde llevamos el aire al diafragma, vamos subiendo hacia la parte media y terminando en la parte alta, llenando así de forma completa el volumen pulmonar, y luego exhalando el aire de determinada forma según la técnica que se esté usando. Y a su vez, también podemos decir que, además de esta forma de estos tipos de respiración, está la manera en que llevamos el aire a los pulmones, que es por nariz o por boca. No hablo de la exhalación porque es lo mismo, puede haber exhalación por la nariz y exhalación por la boca. O puede estar combinado, ¿no? Respiro, inhalo por nariz, exhalo por la boca, bien. Ahora, de esas dos maneras de respirar, la manera indicada y sana de hacerlo es inhalar por la nariz. Inhalar por la nariz sería la forma más natural que debiéramos todos respirar. ¿Por qué? Porque la nariz, digamos, sobre todo la nariz, por supuesto, ¿no? En toda su constitución, ha sido preparada para filtrar el aire, ¿sí? Tiene por lo menos dos tipos de filtros distintos que filtran el aire de partículas que puedan entrar y dañar los pulmones, y además dejan el aire a la temperatura adecuada para que llegue a los pulmones también a la temperatura que necesitan. Pero suceden otras cosas también que se han investigado, sobre todo hay algunas investigaciones más o menos recientes, en las que han descubierto que respirar por la nariz, inhalar por la nariz, produce efectos en el cerebro, sobre todo algunos conectados con la zona de la amígdala, que es la que reconoce emociones. Entonces, respirando por nariz somos capaces, mientras se está produciendo la inhalación, de tener mejor reflejo para identificar emociones, sobre todo emociones en otras personas. Pero ese es uno de los estudios que entiendo se ha hecho recientemente. Pero ya se sabe de antes que inhalar por la nariz produce efectos también en otras zonas del cerebro que ayudan a esto de liberar endorfinas, por ejemplo. Y lo otro que ayuda a liberar endorfinas es que se expanda el diafragma, porque en esa zona, conocida como el plexo solar, también hay un entramado, como muchos de ustedes sabrán, un entramado de nerviosos, y hay glándulas también internas, de secreción interna, y cuando se produce esa expansión, cuando permitimos que se produzca esa expansión del diafragma, se facilita que se liberen, o más que facilitar, logramos que se liberen endorfinas también. Entonces, tal vez muchos de ustedes habrán notado que cuando hay estrés, la respiración suele ser cortita y superficial o clavicular. Una respiración cortita y hacia arriba. Esa respiración lo único que hace es fomentar el círculo vicioso del estrés. Y algunos dicen que ayuda a fomentar lo que se conoce como pensamientos rumiantes. ¿Sí? Ese tipo de respiración lo que favorece es que estemos maquinando todo el día y entrando en el círculo vicioso que alimenta el estrés. Dependiendo del nivel de estrés que tengamos, hay veces que la inhalación ya se hace por boca, inclusive. Es por boca y además superficial, o sea, respiración clavicular. Bueno, esto lo menciono acá para que ya puedan identificar de qué manera no se debe respirar, de qué manera no tenemos que respirar. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio acá, de paso así ya no los canso con mi relato.
Vamos a hacer un ejercicio que tiene dos partes, dos partecitas. Es relativamente cortito el ejercicio. Para lo cual, voy a dejar de compartir. Y vamos a hacer lo siguiente. Primero que nada, el ejercicio consiste en que identifiquen qué tipo de respiración es la que están haciendo en este momento, pero no tienen que hacer nada. No fuercen ni cambien nada. A partir de este momento, presten atención cómo están respirando. Por la boca, por la nariz. Es respiración clavicular y alta. No fuercen nada, simplemente pongan atención. Es respiración media. O tal vez algunos de ustedes están teniendo una respiración diafragmática o baja o ventral. Sin forzar. Ahora bien, sea cual sea la forma en la que hayan estado respirando, ahora sí vamos a hacer el siguiente ejercicio. Sentados con la espalda recta, van a poner las manos, yo me voy a parar un poquito, a la altura a la altura donde está el ombligo, haciendo que los dedos medios se toquen, apenas se toquen. ¿Sí? Que se toquen un poquito. Y entonces van a llevar una inspiración por nariz hacia el diafragma, pero atención con esto, dejando que solamente el aire, no hagan la fuerza ustedes a propósito con el músculo, sino dejando que el aire que están llevando al diafragma separe los dedos, ¿sí? Haga que se dejen de tocar los dedos. Cuando logren eso, exhalan hasta que los deditos se vuelvan a tocar. Vamos a hacer eso unas 3 o 4 veces. Dejando que solamente el aire sea el que abra el diafragma, lo expanda, los dedos se separen y se vuelvan a juntar. Por nariz, y exhalen por nariz. Perfecto. Esto es lo que se conoce como respiración diafragmática, y esto es lo que tiene que ocurrir. Tiene que ocurrir este efecto de la expansión de la zona del diafragma de esta manera, ¿no? Que logre separar los dedos. Memoricen esa sensación porque es la forma en la que vamos a ir respirando a través de todos los ejercicios que hagamos y la que debieran hacer ustedes cada vez que hacen meditación. No importa la técnica de meditación que sigan, es la manera recomendada de respirar. Vamos a hacer ahora un pequeño ejercicio que se llama 3 minutos de respiración antiestrés. Esta técnica, así como la van a practicar ahora, la van a usar en cualquier momento que ustedes sientan que están con un nivel muy alto de estrés. Cuando ustedes necesiten lo que se llama un golpe de impacto, o como le llama el doctor López Rossetti, que bueno, para quienes no viven en la Argentina, es un médico conocido, mediático, argentino, que es cardiólogo. Él le llama la sublingual de meditación. Sublingual en referencia a las pastillitas sublinguales esas que son de acción inmediata. Bueno, esta sería una manera, una técnica de acción inmediata de meditación basada en la respiración para calmar cualquier nivel de estrés que ustedes estén teniendo por fuerte que sea. Y después me lo cuentan. Y consiste en lo siguiente. Consiste en identificar primero cómo están respirando. ¿Sí? Se van a dar cuenta que si están muy estresados van a estar con la respiración superficial, respirando rápido, respirando poquito, llevando el aire hacia esta zona, tal vez por la boca. Entonces lo primero que van a hacer es cambiar a la respiración, a la inhalación por nariz y diafragmática. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente.
van a tomar, así, con los ojos abiertos como están, en la espalda recta. Esto se puede hacer estando parados, por supuesto, con lo cual aprovecho y les digo que cada vez que estén en alguna situación donde tienen que estar esperando en la fila para algo, lo que fuere, o viajando en un, no sé, en un colectivo, en un bus, donde van parados, se puede hacer también esta técnica de meditación. Y consiste en, primero que nada, identificamos cómo estamos respirando y cambiamos. Cambiamos al modo de respiración, inhalación por nariz y respiración diafragmática. Tienen que lograr esto que sintieron recién, que se expande el diafragma de tal manera que permitamos que si estuvieran las manos ahí se separen. Respiramos por nariz, llevando el aire al diafragma. Cuando hayamos llenado lo suficiente, no tenemos que hacer fuerza, van a dejar salir el aire de la siguiente manera, como si estuviesen soplando el aire por una cañita, por un sorbete, o como si estuvieran soplando una velita, y lo van a hacer más largo en el tiempo, ¿no? Que salga el aire más largo que cuando entró. Entonces, si el aire entró así, sintiendo que sale mucho más largo que cuando entró, y poniendo atención a cómo el diafragma es el que empuja, no el resto del cuerpo, ni se encorvan, no, sino que es el diafragma el que empuja. Entonces, vamos. Posición espalda recta. Inspiramos por nariz, se expande el diafragma, y hacemos como que estamos soplando por un sorbete, por una cañita. Tiene que ser largo, 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 hasta que salga todo el aire. Tengan en cuenta que cuando sale la última parte del aire están saliendo toxinas también, ¿no? Están saliendo aire muy viciado que suele haber sobre todo en la parte alta de los pulmones. Una vez más, respiran normal, sin forzar, ¿no? Sin querer tomar mucho aire, pero sí que sea diafragmático. Y como soplando por una cañita, lo hacemos largo, 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 largo. Bien. Y una vez más, sin forzar, dejamos que se llene la base de los pulmones. Y largamos largo, como soplando, haciendo fuerza con el diafragma que empuje hasta que salga completamente el aire. A partir de este momento, se trata de quedarse 1 o 2 minutos sintiendo la respiración, sin forzar nada, solamente hacer que entre el aire por nariz y que salga esta vez por la nariz, y normalmente. Simplemente ahora observo. Entra el aire por nariz y sale por nariz, sin forzar, sin cambiar. Eso es todo. Eso es todo. Cuéntenme en algún momento crítico de la vida que les vaya a pasar, y ojalá que no, pero en algún momento que estén muy, muy estresados o en una situación de mucho estrés, háganse el favor de hacer este ejercicio y después me cuentan cómo les fue. No les digo más nada, no me crean. No me lo crean, pruébenlo. Bueno, un par de cositas más que les muestro ahora relativas a la postura, y vamos a pasar a hacer un ejercicio de meditación un poco más profundo, con lo cual, o para lo cual voy a compartir nuevamente la pantalla. Con respecto a la postura, los consejos son: 1.
sentirse cómodo. Para meditar tenemos que estar cómodos. Aunque es probable que a lo largo de la meditación en algún momento duela algo, o hay partes del cuerpo que al principio se acalambran, o algunos músculos de la espalda que duelen. Es normal que eso ocurra. No tienen que preocuparse, ni que pensar ni hacer un juicio de valor sobre eso, del tipo la meditación no está funcionando, o lo estoy haciendo mal, o rompí la magia, digamos, no, nada de eso es cierto. Es normal que algunas partes duelan, sobre todo al principio, y así como eso es normal, también es normal que se puedan acomodar, puedan hacer suaves movimientos para acomodar la postura de forma tal que puedan sentirse cómodos. Así que esa es la consigna, sentirse cómodos. Ahora, en este sentirse cómodos, vamos a tener que respetar algunas cuestiones de la postura, si no es que de pronto me voy a echar o voy a quedar con la columna doblada porque así estoy más cómodo. El objetivo es mantener siempre la espalda recta, o como se dice, se suele decir dentro del mindfulness, con su curvatura normal, que tiene una ligera curvatura, ¿no? Para aquellos, por ahí puede que alguno tenga alguna patología, algo, pero digamos, la espalda, que sea normalmente recta. Es importante que esto sea así porque ustedes saben que por el centro de la columna vertebral ahí fluye energía que sube y baja, hay linfa, líquidos, por decirlo así, ¿no? que suben y bajan, y favorecemos esa circulación. La altura de la almohadita o el cojín. Es recomendable, es muy recomendable para meditar sentados, usar un cojín, una almohadita. Es necesario tener una cierta altura porque vamos a evitar de esa manera que tener dolores de espalda o de cintura. Por supuesto, estoy hablando para todas aquellas personas que pueden hacer la meditación sentados en el piso. Habrá quienes no van a poder y ya enseguida hablo al respecto de eso. Entonces, es importante regular la altura al suelo de la cintura. Vienen almohaditas que se llaman Zafu, que son el cojín de meditación. Se pueden conseguir. Bueno, las manos tienen que estar apoyadas con las palmas hacia arriba. En general es la posición que recomendamos, más allá que en el dibujito que puse ahí, tiene las manos como tocándose los pulgares. Esa tiene un nombre, esa posición dentro de otras escuelas de meditación. La verdad que eso no, por lo menos al principio no lo recomiendo, sobre todo cuando no... Lo importante acá es que puedan aprender a conectar con el aquí y ahora, conectar con lo que está pasando, no meterse con ciertas posturas que por sencillas que parezcan, les va a producir incomodidad. Entonces, las manos apoyadas y las palmas hacia arriba, los hombros relajados, hay siempre un movimiento de circular de hombros que se puede hacer siempre con cuidado, no tratando con mucho amor, con mucho cariño el cuerpo, ¿no? Las articulaciones, para lograr que se relajen los hombros. El mentón tiene que estar ligeramente hacia abajo, como si se quisiera tocar el pecho con el mentón, pero en esa dirección, no exagerado. Por eso dice ligeramente hacia abajo, no recto mirando al frente. La respiración va a ser nasal y diafragmática, y en estado de meditación vamos a largar el aire por la nariz también. Vamos a exhalar por nariz. Y respecto a la postura de las piernas, yo siempre sugiero que se haga lo que llamamos la posición del indiecito. Yo le llamo la del indiecito o la del indio. Una de las posiciones es, como ven en el dibujo, que queda una pierna adelante y la otra atrás, tocando el talón, toca la zona del perineo, para que se den una idea. Y la otra pierna queda por delante. Esa es una de las posiciones. La otra posición es parecida, o sea, una de los pies, de los talones, queda tocando la zona del perineo, y la otra se apoya encima de esa pierna, como se ve ahí,
es lo que se conoce como el medio loto. Puede que al principio sea más complicado y dolorosa para algunas personas. Esa sería, en realidad, la del medio loto sería esta, que la pierna va más arriba. Esa es la anterior, donde solamente el pie quedó arriba. Acá el pie queda tocando el muslo, mientras que acá está un poco más abajo. Ahí volví. Así que esta sería en realidad la que se conoce como medio loto. Y esta es la que se conoce como la posición de loto. Por supuesto que aquellos que no han practicado yoga o que no tienen las condiciones necesarias no la van a hacer esta, y no recomiendo que la hagan, salvo que alguien les pueda enseñar, que tomen clases de yoga o que hagan algo que no los vaya a lastimar para poder llegar a esa posición. Pero en principio, con esta posición es más que suficiente si van a estar sentados. Perdón, si van a estar sentados en el piso, en la posición del indio. Si lo van a hacer en una silla, la única recomendación es, no la única, sino una de las recomendaciones importantes es que no se deben apoyar en el espaldar de la silla. No apoyarse en el espaldar de la silla. Un recurso que pueden llegar a usar algunas personas con malestar, con mucho malestar de espalda, es poner una almohada entre el espaldar y la espalda. No sé si podrán ver que estoy moviendo el puntero del mouse. No sé si eso el sistema lo transmite, ¿no? Pero es poner una almohada ahí, pero solamente para aquellas personas que tengan realmente algún problema. Pero en general es no apoyar la espalda y sentarse más bien hacia la punta de la silla, no como el dibujo está mostrando a una persona que se ha sentado hacia atrás, sería más bien hacia adelante, los pies abiertos hacia afuera y las palmas de las manos hacia arriba sobre las piernas. Esa sería la recomendación. Para el caso que alguien también, por problemas tal vez de salud, postural o algún otro tipo que le impida también hacerlo sentado en esta posición, y no le quede otra, puede hacerlo acostado o acostada. No recomendamos hacerlo así porque lo más probable, y sobre todo al principio, se van a dormir. Y recuerden que estamos haciendo mindfulness, conciencia plena. Si nos dormimos, ya no vamos a tener conciencia plena. De modo que solamente háganlo acostados o acostadas si tienen algún inconveniente que no les permita hacerlo en ninguna de las dos posturas anteriores. Lo que se aconseja en el caso de hacerlo acostado es poner también como una almohadita chiquita debajo de la nuca. No que apoye toda la cabeza completa, sino debajo de la nuca. Muy bien. Vamos entonces a pasar a una meditación. Creo que, a ver si no me equivoco, no quedaba ningún slide. Vamos a pasar entonces a hacer una meditación un poco más larga que la que hicimos recién. Les comentaba cuando empezamos hablando de entre los tantos efectos positivos y buenos que tiene la meditación, está este de la compasión, que se habla mucho dentro de mindfulness y de vipassana, que es más que la empatía, la compasión, es poder llegar a un estado, a veces es difícil describirlo, pero es un estado como de bondad y de amor hacia uno mismo, una mirada bondadosa y amorosa hacia lo que sea que está ocurriendo, normalmente más ligado a las situaciones que son displacenteras, que producen estrés, que producen discordia, dolor. Es aprender a tener una mirada compasiva de esas situaciones, aceptarlas, abrazarlas y ver cómo nada es permanente, ¿no? La ley de impermanencia del budismo. Nada es permanente, todo fluye, y aprender a conectar desde la quietud y la respiración con esa impermanencia también
que tienen las situaciones que no nos hacen feliz o que nos producen dolor. Entonces vamos a conectar con eso, ojos cerrados, van a buscar la posición de sentados en alguna de las que mencionamos recién. Conectando con la respiración. Respiración diafragmática, entrando el aire por la nariz, llevando el aire hacia la base de los pulmones, permitiendo que el diafragma se expanda libremente. No hagas fuerza, no cambies el ritmo ni la velocidad de la respiración. Permite que el aire fluya. Permite que el aire llegue hasta la base de los pulmones y deja que el diafragma se expanda, pero sin hacer fuerza intencional con el músculo, sino dejando que el aire mismo haga que se expanda el diafragma. Te invito a que relajes los hombros, el cuerpo, a que tomes conciencia de la posición y el peso de tu cuerpo y sientas cómo le entregas el peso de tu cuerpo a la gravedad, a la tierra. Como si la tierra cuidara de vos, cuidara de ti. Abrazándote, teniéndote, acurrucándote, sosteniéndote. Deja el cuerpo en sus manos, en su fuerza, en su estabilidad. Relajado. Y sigue sintiendo el aire como entra por la nariz. Tal vez puedas imaginar las moléculas de aire ingresando y viajando por las vías respiratorias hasta llegar a la base de los pulmones. Te invito a que conectes con el placer de respirar, imaginando que el aire que respiras es exquisito, es perfecto. Aunque no tenga perfume ni sabor, cada vez que ingresa el aire, ingresa la vida y te conecta con el placer de respirar, con el placer de la experiencia consciente, del aquí y el ahora. Y el aire sale, y cuando sale, sientes cómo acaricia las vías respiratorias, acaricia el cerebro, acaricia las fosas nasales. ¿Cómo se siente ese aire? ¿Se siente húmedo? ¿Se siente tibio? ¿Cómo se siente cuando entra? ¿Hay diferencia? Recuerda que puedes ir acomodando la postura para estar cómodo, cómoda. Y recuerda que al hacerlo lo vas a hacer con suavidad, con amor, amor por tu propio cuerpo, amor por tu ser,
con mucho cariño. Y si tienes que moverte, eso no significa que estés haciendo mal. Todo lo contrario. No hay ningún problema en que te muevas y busques la postura que te haga sentir más cómodo, más cómoda. Pero recuerda mantener lo más recto posible la espalda. Y vuelve a la respiración. El aire entra, llena la base de los pulmones. Sale y acaricia mis vías respiratorias. Sientes la respiración como si incluso el movimiento del diafragma y de los músculos que lo acompañan te hicieran un masaje interior. El aire entra, se expande el diafragma y cuando el aire sale, sientes un suave masaje en todo tu cuerpo. Es una caricia interior. Toma conciencia del momento presente tal cual es. Te invito a que prestes atención si aparece algún juicio de valor, alguna valoración buena o mala, y déjala pasar. Solamente permítete experimentar el momento presente tal cual es, como si fuera la primera vez que estás viviendo este momento y esta experiencia. Algo que muchas veces damos por sabido, obviamos darnos cuenta que cada vez que respiras estás volviendo a vivir, que cada momento que pasa es nuevo, por más que estés en el mismo lugar aparentemente. Es la ley de la impermanencia. Nada es permanente, aunque nuestra ilusión de los 5 sentidos nos lo hagan creer. El aire entra, sale, dejo que se vayan esos pensamientos y esas emociones, que fluyan, pero no las rechazo. No rechazo los pensamientos. Son parte de tu ser, son parte de tu vida, de la vida que te atraviesa, de la vida que te está atravesando momento a momento, tan vibrante, tan llena de emociones, de pensamientos. Eso es la vida que te atraviesa momento a momento. No la niegues, no la rechaces, porque más te duele. Más la rechazas, más te duele. Conéctate. Vive la experiencia como que si fuera única, como si fuera nueva, momento a momento. Permite que lo más puro y profundo que hay en ti
responda de una manera creativa y diferente. Te invito a que traigas, ahora sí de manera consciente, algún recuerdo de algo que en este momento, por estos días, te esté produciendo dolor o estrés. Sea lo que sea, no le temas. Y te voy a invitar a que lo mires, te prestes atención, le des cabida y lugar en tu ser en este momento, sin temor, sintiendo el aire que entra y acaricia tus vías respiratorias, el aire que sale. Puedes ver esa situación, esa emoción, puedes verla con compasión. Puedes permitir que cualquier juicio que estés haciendo o creencia, por más convencido o convencida que estés, se alejen en este momento de la situación tal cual es. Puedes mirar esa situación, sea cual sea, como si estuvieras mirando a un niño pequeño que se ha lastimado y que hay que consolar. A un niño pequeño que está pidiendo amor, que está pidiendo cariño y cuidado. Puedes ahora mirar esa situación, sea cual sea, de esa forma, amorosa, bondadosa, dándole cabida, y dejando que cualquier juicio que tengas se vaya. Si te encuentras valorando esa situación en términos de bueno o malo, deja que esa valoración, ese juicio se vaya. Vuelve a la respiración. Vuelve a sentir el aire, entrar y salir. Y sigue mirando esa situación con amor compasivo, benevolente. Solamente eso, ni más ni menos. Ni siquiera desear que cambie ni que no cambie. Si hay dolor, permítete sentirlo y acéptalo con compasión. Puedes decir mentalmente, me permito sentir este dolor si es que estuvieras sintiendo dolor o malestar. Y pregúntate si ese dolor o ese malestar es permanente. ¿Está todo el tiempo ahí exactamente igual, con la misma magnitud, con la misma intensidad? ¿O acaso viene, se va, se desvanece, vuelve a aparecer? ¿Será que tiene una naturaleza cambiante, casi irreal por momentos? ¿Será que también trae consigo asociado algún momento de placer también? A lo mejor cuando comienza a desvanecerse este malestar, sea cual sea una situación, lo que fuere, ¿aparece el placer? Puede ser que lo veas, lo sientas. Hay algo que se interpone
entre la felicidad y vos, que no te deja sentir placer o felicidad. ¿Hay alguna prohibición, alguna lealtad, alguna creencia, algún autocastigo? ¿Qué aparece ahí? Permítete mirar tu vida tal cual es, sin juzgarla. Y recuerda volver a la respiración, momento a momento. Sea lo que sea que estés viviendo o pasando, vuelve a la respiración. Siente entrar el aire, siéntelo salir. Voy a invitarte ahora a que permitas que cualquier pensamiento y emoción que estés teniendo en este momento sigan su camino, sigan fluyendo. Vuelve a sentir tu respiración y con el flujo de tu respiración, a medida que el aire entra y sale, los pensamientos y las emociones también van pasando y las vas observando como quien ve un río fluir. No te enganchas con nada de lo que esa emoción o pensamiento implique. Déjalo fluir, junto con la respiración. Solamente vos, tú puedes elegir cómo pararte en tu vida, cómo sentirte. No juzgues, respira, ve las cosas tal cual son. Deja que aparezca lo que es, tal cual es, para poder aprender a tener respuestas creativas y nuevas, desde lo más profundo de tu ser interior. Siente el aire ingresar, el aire salir, sin forzar nada. Acepta la situación tal cual es. Si tu cuerpo se ha relajado, disfrútalo, disfruta de eso. Si tu cuerpo ha tenido algunas molestias, acéptalo. Acepta el cuerpo tal cual es, tal cual está. Sé compasivo y amoroso con esta situación, contigo mismo, con tu cuerpo. Toma conciencia del aquí y el ahora, la posición en la que estás. Toma conciencia del espacio que te rodea en este momento. Y lentamente vas a ir abriendo los ojos, moviendo los dedos de las manos, girando la cabeza hacia un lado y hacia el otro con mucha suavidad. Puedes inclusive fingir un bostezo como si recién te levantaras. Vamos a dejar espacio para charlar,
para que cuenten qué les ha parecido, qué experiencia han tenido, para que hagan preguntas, aquellos que quieran. Los que ya ha sido largo esto, así que si alguno ya quiere despedirse, los saludamos y bueno, el resto creo que seguimos. La idea era seguir un rato acá para eso, para charlar, responder preguntas, compartir experiencia.